Empezamos entonces. Con el tema. Doctora, disculpe, ¿podría poner a grabar la pantalla o asegurarse de que se está grabando, por favor? No me permite. Pero debe tener un anfitrión que está grabando, no lo sé. En todo caso, eh, las diapositivas la tienen, así es que atiendan, por favor. Toca entonces la patología de glándulas salivales. ¿Y por qué nos interesa el tema? Porque simplemente está en nuestra área de trabajo. Las glándulas salivales están entonces, eh, tenemos las mayores, las parótidas, las submaxilares, las sublinguales, que son en pares, y las menores, que están distribuidas en toda la cavidad oral. Entonces, por eso que nos interesa la patología de glándulas salivales. Empezamos entonces con el primer grupo de lesiones de las glándulas salivales. Y estas son las lesiones reactivas. ¿Qué quiere decir lesiones reactivas? Quiere decir que se producen por algo que las está produciendo, las está estimulando, ¿no es cierto? Ahí encontramos algunas conocidas como el mucosele, el quiste de retención mucosa, la cialolitiasis, la cialodenitis esclerosante crónica, la cialometaplasia necrotizante. Bueno, estas dos últimas son menos frecuentes, así es que vamos a ver las más frecuentes. Empezamos revisando el mucosele. El mucosele lo hemos visto en lesiones vesículo-ampollosas porque su apariencia clínica es de una ampolla. Está formada por un moco acumulado tras la ruptura del conducto excretor. Entonces, se acumula saliva y eso es lo que produce esta lesión. Este cuadro se ve más en niños y adultos jóvenes, tanto en hombres como mujeres, y la vemos en la mucosa de las glándulas salivales menores. Entonces, vemos en el labio inferior, que es la zona más frecuente, vemos también en la mucosa bucal, el piso de boca, el vientre lingual, el paladar en su tercio posterior, donde existe, y paladar blando básicamente, bueno, donde existan glándulas salivales menores. Su apariencia clínica es una masa fluctuante de aspecto azulado translúcido. Eso va a depender también de la cantidad de saliva que se acumule y de la profundidad donde se encuentra la ruptura. Entonces tenemos que la apariencia clínica puede hacer que veamos lesiones blanquecinas, puede hacer que veamos lesiones del mismo color de la mucosa, ¿no? O azuladas, translúcidas, bueno, dependiendo la cantidad, como dije, y dónde está. Si está muy superficial o está muy profunda, puede tener las diferentes apariencias clínicas. Ese es el mucosele, un fenómeno de retención de moco saliva. Histológicamente, ¿qué vamos a ver? Saliva, aquí como una sustancia eosinófila. En este caso es más superficial, solamente la limita el epitelio de la mucosa oral y por debajo hay tejido fibroso, tejido de la zona que lo engloba.
Igualmente vemos en esta otra saliva, tejido conectivo fibroso que lo limita, adyacente a glándulas salivales menores que son donde se produjo la ruptura. Igual vemos acá el epitelio de la mucosa oral, su lámina propia y más acá el acúmulo de la saliva, rodeada por tejido fibroso, ¿no? Un poco de glándulas por acá. Igual acá el moco saliva, tejido conectivo fibroso de la zona que lo está englobando y las glándulas que lo produjeron. Vemos aquí también el conducto, una parte y otra parte de donde se produjo la ruptura y se acumuló la saliva. Bueno, tratamiento es quirúrgico, por lo tanto. Hablemos ahora de la cialoritiasis. La cialoritiasis quiere decir que es una patología producida por un cialolito. ¿Qué es un cialolito? Es un cálculo salival. Entonces, la cialolitiasis es la presencia de una o más estructuras calcificadas que pueden ser ovaladas o redondeadas, que son los cálculos salivales, en el conducto de una glándula salival mayor o menor. Entonces, así como salen cálculos en las vesículas, en los riñones, ¿no? También hay cálculos salivales. De las glándulas salivales mayores, la más afectada es la glándula submandibular, ¿no? ¿Y qué produce? El bloqueo prolongado de este cialolito en el conducto puede originar degeneración del parénquima, es decir, ya el parénquima glandular deja de funcionar adecuadamente porque no está eh, fluyendo la saliva que produce. ¿Y qué pasa? Durante el proceso de obstrucción, la retención salival produce una dilatación del conducto en un esfuerzo de poder que fluya la saliva, se dilata el conducto. ¿Y qué pasa? Provoca dolor, tumefacción. Entonces uno va a comer un ceviche, por ejemplo, y comienza el dolor, se siente la molestia. Y eso es lo que le lleva a la consulta, ¿no? Cuando pasa esto, entonces dicen qué es lo que está pasando, van a la consulta y se descubre pues que tiene esta cialolitiasis. Pero ¿qué pasa? Las glándulas salivales no funcionales, es decir, que dejan de funcionar debido a la obstrucción prolongada, pueden sufrir infecciones bacterianas, quiere decir infecciones retrógradas. ¿Cómo así? En el conducto salival, la parte de donde está fluyendo, donde está saliendo la saliva, existe ya la comunicación con la cavidad oral, los gérmenes que existen en la boca normalmente ingresan y pueden hacer una infección bacteriana que ocasiona dolor y eso también lleva a la consulta, ¿no? Entonces, eso pasa. Entonces, no es que sea tan inocua. Al inicio no molesta, puede estar meses, años con este problema, pero ya cuando el proceso continúa, puede provocar estas condiciones. Clínicamente lo vemos, el 80% de los celulitos afectan glándulas salivales mayores. Y de estas, el 75% es en la submandibular. Raros son los casos bilaterales, pero sí también puede haber casos bilaterales. Raro también es en niños. La edad media de presentación es más o menos 45 años. Son asintomáticos al inicio. Puede ser un hallazgo radiográfico, una toma, una oclusal o una panorámica y de pronto parece que hay un cerolito. Pero la mayoría termina siendo sintomáticos, que es lo que le lleva a la consulta. Hay dolor y tumefacción, el cual es visible en las comidas. Y cuando se presentan las glándulas salivales menores, lo podemos ver también en cualquier zona, en el labio superior, la mucosa bucal, y se eh, observa de una manera de un nódulo duro que se puede desplazar, uno lo siente, lo va palpando y que va moviéndose de lado a lado, ¿no? Porque está dentro del conducto. Entonces ahí tenemos en una glándula salival menor, aquí se trasluce que hay un cialolito. Entonces, ¿qué se suele hacer?
De pronto, con la manipulación puede hacer que salga. De lo contrario, tiene que hacerse un tratamiento quirúrgico. ¿En qué consiste entonces? Vemos aquí el epitelio de la mucosa oral, su lámina propia. Vemos el conducto excretor hacia acá y vean esta parte del conducto, está sumamente dilatado, con inflamación alrededor y el cialolito, que es esto de acá, ha sido descalcificado el cálculo salival y se ve pues obstruyendo el conducto, ¿no? Un conducto que ha sido dilatado. Continúa el conducto excretor, vean, entonces esto es la cialolitiasis. La incidencia de cialolitiasis en las glándulas salivales mayores y menores. En las mayores dijimos que la mayor parte, más es en las mayores, y de las mayores la mayor cantidad es submandibular. Y las menores pueden estar entre labios, mucosa bucal, diferentes localizaciones, ¿no? Radiográficamente, entonces, ¿cómo se confirma su presencia? Con una radiografía se puede observar la presencia. En la glándula submandibular, una radiografía oclusal, se puede visualizar el cálculo, el cialolito. En la parótida, cuando está en el conducto de las parótidas, una radiografía panorámica, se puede ver el cálculo de radiopaco. Y si no se ve, se puede tomar una cialografía. ¿Qué es una cialografía? Es con una sustancia de contraste que se inyecta desde la desembocadura, se va a desplazar y va a visualizarse en forma radiopaca los conductos, como una rama de un árbol. Y si hay un celulito, se va a visualizar un espacio que no está, que está obstruida y que no pasa la sustancia de contraste. Entonces ahí también se puede evaluar. Bueno, ¿qué hace como tratamiento? Pasan un hilo, el cirujano entonces deja ahí, hace una incisión con sumo cuidado, puede sacar el cialolito y cerrarlo. Pero esto no es tan fácil así como se ve, porque resulta que tienen que dejar permeable el conducto excretor. De lo contrario, se crea un problema, ¿no? Entonces, de eso se trata. El tratamiento, entonces, muchos pueden eliminarse por medio de la manipulación manual del cálculo a través del orificio del conducto principal. Eso también se puede hacer y tratar de que salga. De lo contrario, tiene que ser quirúrgico, ¿no? Sacar el cialolito con todo el conducto inflamado y bueno. Y a veces una cialadenectomía. ¿Qué quiere decir? Que no solamente hay que sacar el cálculo salival, sino toda la glándula que ya no funciona, que está deteriorada, ¿no? Entonces, tiene que hacerse esto, ya se hace con anestesia general y un procedimiento pues para eliminar todo esto, todo lo que está dañado. Bueno, vamos a un segundo grupo de patología de glándulas salivales, las infecciones. Como sabemos, también las glándulas salivales pueden sufrir infecciones. Tenemos las parotiditis agudas, las parotiditis viral endémica, las llamadas paperas, que son virales, o la cialadenitis bacteriana, que es infección bacteriana. Hablemos de la parotiditis viral. La parotiditis viral, eh, llamada clásicamente como paperas, se trata de una cialadenitis viral aguda que afecta a las parótidas, de ahí su nombre, parotiditis. La etiología es un virus, el paramyxovirus, el cual tiene entonces todo un curso. Con su periodo de incubación de 2 a 3 semanas empieza y luego sigue su curso hasta autolimitarse. Se trata de una transmisión directa por saliva y clínicamente el paciente que lo sufre tiene fiebre, malestar, cefalea, escalofríos, un dolor preauricular exactamente donde se ubica la parótida de un lado y que luego se va a comprometer el otro lado.
Puede haber una infección, una sobreinfección bacteriana también. No olvidemos que en el conducto de Steno, que está en el carrillo a nivel posterior en la zona de las molares, ahí se desemboca y tenemos gérmenes en la boca. Y si todo está eh, comprometido, inflamado, la parótida, puede hacer que haya también una infección bacteriana como sobreagregado. Este cuadro más representa jóvenes y niños. Sigue su curso y nada más. El problema es cuando se presenta en adultos. En adultos presenta complicaciones serias que pueden llevar a la orquitis o euforitis, esterilidad tanto en el hombre como en la mujer. Y puede comprometerse otras, hacerse sistémico, no solamente las parótidas. Entonces, hacer una infección sistémica comprometiendo otras glándulas, hígado, páncreas, riñón, sistema nervioso central, es decir, complicación seria cuando se presenta en adultos. La manifestación clínica más importante es un dolor local intenso, en especial al hablar o comer. Entonces, la recomendación es, si no ha tenido parotiditis viral o paperas de niños, lejos de los niños que puedan tener esto, porque puede haber una complicación, ¿no? Y presentarse en el adulto con complicaciones serias. Vemos entonces cuadros clínicos en donde tenemos agrandamiento parotídeo a ambos lados, ¿no? El diagnóstico diferencial. Clínicamente puede parecer a una infección bacteriana aguda, pero ahí hay parotiditis supurativa, quiere decir que la secreción de la saliva viene con pus. Entonces podemos observarlo, una secreción blanquecina en lugar de ser translúcida como saliva, una secreción blanquecina, o y esto puede corroborarse, ¿no? Pero el cuadro es que la infección bacteriana generalmente es unilateral, no afecta a las dos parótidas, ¿no? Entonces, ahí la diferencia. Cálculos salivales obstructivos también pueden dar agrandamientos parotídeos, ¿no? Pero, como digo, también todos estos cuadros, sarcoidosis, linfoma, todas estas o neoplasias son unilaterales y la parotiditis viral es bilateral. En cuanto al tratamiento y pronóstico, en realidad solamente requiere sintomáticos, es decir, analgésicos, si tiene fiebre, si tiene dolor, darle sintomáticos y reposo en cama. Importante a que pase, que termine todo su cuadro, nada más. Y la recuperación es completa, pero puede producir la muerte cuando se complica. Entonces, simplemente esperar sintomáticos y esperar que termine su curso. Ya. Entonces, vamos con un tercer grupo de lesiones que afectan las glándulas salivales. Son las enfermedades mediadas por procesos inmunitarios. Es decir, por alguna razón se producen. Aquí encontramos a la lesión linfopitelial benigna y al síndrome de Sjögren. De estos, el síndrome de Sjögren guarda especial importancia que debemos conocer. ¿Qué es el síndrome de Sjögren? El síndrome de Sjögren es una reacción inmunitaria que causa sequedad ocular o queratoconjuntivitis seca y sequedad bucal o serostomía. Y esto sucede por destrucción de las glándulas salivales y lacrimales. Si se destruyen las glándulas salivales, no hay saliva. Si se destruyen las glándulas lacrimales, no hay lágrimas. Entonces tenemos la enfermedad que afecta tanto los ojos como la boca. La etiología. Se sabe que es una reacción inmune, por alguna razón se presenta, en donde hay una hiperactividad policlonal de las células B. Los linfocitos B entonces son los que proliferan, ¿no? Estos linfocitos reemplazan el parénquima glandular y entonces
Al no haber glándulas salivales, acinos glandulares, no se produce la saliva y entonces tenemos pues que la boca está seca. Clínicamente cualquier raza, más en mujeres, el 90% es en mujeres, rara vez en niños, aunque hemos visto algunos casos, pero poco frecuente. Y hay dos formas, la primaria y la secundaria. La primaria solo tenemos sequedad ocular y xerostomía. Y la secundaria, sequedad ocular, xerostomía, más una enfermedad de fondo, una enfermedad del colágeno, que puede ser artritis reumatoide, lupus eritematoso, esclerodermia, polimiositis, etcétera, etcétera, ¿no? Alguna enfermedad de fondo. ¿Y cuál es el problema de la xerostomía? El no tener saliva. Primero que no puede comer, no puede ni una galleta, ¿no? Eh, Tener la boca seca le predispone pues a mayor riesgo de caries, mayor enfermedad periodontal, mayor candidiasis bucal, es decir, todo un desbalance de los microorganismos que tenemos en la cavidad bucal. Porque la saliva tiene funciones importantes, ¿no es cierto? Y si no tenemos saliva, entonces vienen todas las complicaciones. A ver, ¿quién me dice qué funciones tiene la saliva? ¿Me están escuchando? ¿Para qué sirve la saliva? Chicos, ¿me están escuchando? ¿Me están escuchando? A ver, la delegada. Sí, doctora, sí se escucha. A ver, cuénteme, ¿para qué sirve la saliva? A ver, dígame una función de las muchas que tiene. ¿No? ¿No recuerda ninguna? Gran Enzimas problema. digestivas. Por supuesto, muy bien. Para el bolo alimenticio, la primera función de la digestión de los alimentos, muy bien. ¿Para qué más? ¿Para qué más sirve la saliva? Para el pH, para mantener la sustancia buffer. Mm, en cantidad, ¿no? No solamente eso, mantener la hidratación, eh, retención de las prótesis, eh, como mecanismo de defensa. Bueno, en realidad es una lista larga de funciones de la saliva. Y si el paciente no tiene saliva, entonces se le vienen todas las complicaciones bucales. Por eso que tenemos que conocer esta enfermedad. Clínicamente también puede haber agrandamiento parotidio, las parótidas grandes, agrandadas. Y en los casos de la síndrome de Sjögren secundario puede haber artralgias, mialgias, fatiga. Vemos acá entonces el clásico síndrome de Sjögren, ¿no? Una mujer donde tiene los ojos secos, como arenillas, enrojecidos, ¿no? Entonces, ¿cómo comprobamos que tiene queratoconjuntivitis seca? De forma subjetiva nos dice que siente secos, no tiene lágrimas, que le arde, le pica. Eh, Objetivamente podemos demostrarlo. Ponemos el test de Schimmer, ¿no? Que le ponen una cinta y se mide la cantidad de lágrimas que tiene. Y está disminuido, por supuesto. Lo mismo tenemos en la sequedad bucal, la boca seca, ¿no? El paciente siente la boca seca, ¿no? Lo siente, nos dice, es en forma subjetiva. Y lo podemos objetivar midiendo la cantidad de saliva también, ¿no? Entonces, o en forma práctica, ponemos un bajalenguas en el carrillo y se pega, ¿no? Entonces, ahí está el síndrome de Sjögren. Y
Si es que es secundaria, se agrega pues una enfermedad del colágeno que puede ser artritis reumatoide, como en este caso, ¿no? ¿Cómo hacemos para confirmar el diagnóstico? El diagnóstico lo confirmamos por la presencia de forma subjetiva puede ser si tienes xerostomía, si tienes serostalmia. Y tomamos una biopsia de glándulas salivales labiales, sacamos unas 3 glandulitas, 3 a 5 glandulitas, ¿y qué vamos a ver? En lugar de ver lleno de acinos glandulares, ¿no? Toda la glándula lleno de acinos glandulares, aquí solamente quedan unos cuantos, lo que estoy señalando, estas, y todo lo demás ha sido reemplazado por linfocitos que están reemplazando el parénquima glandular. Entonces, si no hay acinos glandulares que produzcan saliva, no hay saliva. Ese es el síndrome de Sjögren. También podríamos tomar una radiografía o con una cialografía para poder ver cómo está el daño de las glándulas, ¿no? Al inicio, entonces, se ve una cialactasia punteada, es decir, que desaparece el conducto en algunas zonas y está entonces como entrecortado todos los conductos salivales. Con el tiempo todo puede dañarse y desaparecer. Entonces ya tenemos la forma globular, cavitaria, en el parénquima glandular, que casi no, todo ha sido reemplazado, ya no queda conductos, ¿no? ¿Qué más encontramos en el laboratorio, hallazgos de laboratorio? Que estos pacientes pueden tener una anemia leve, una leucopenia o sinofilia, la velocidad de sedimentación también puede estar incrementada, los autoanticuerpos antinucleares, ¿no? El, el Sjögren A o el Sjögren B, también la presencia nos indicarían esto. En general no tiene tratamiento la enfermedad, pero sí podemos ayudar muchísimo. Nosotros con la serostomía que nos compete a nosotros podemos ayudar. Así como hay lágrimas artificiales, también hay saliva artificial. Pero antes de usar saliva artificial, preferimos estimular las glándulas de diferentes métodos, ¿no? Y además, pues, la visita al odontólogo es importante, ¿no? Porque ya empiezan los problemas orales que hay que solucionar. Bueno, hasta ahí el tercer grupo de glándulas salivales. Hemos visto lesiones reactivas, lesiones infecciosas, ¿no? Y las inmunitarias. Pasemos a un cuarto grupo. Son los tumores benignos de las glándulas salivales. Hay una lista larga de tumores benignos, neoplasias benignas. Y aquí encontramos al adenoma pleomórfico, al adenoma monomórfico, el cistoadenoma papilar linfomatoso, un cositoma, bueno, una lista larga, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, algunos de los más conocidos. El primero es el tumor mixto benigno o adenoma pleomórfico. Vean que de lejos es el primer lugar, así es que esto nos interesa mucho. El tumor mixto benigno, entonces, o adenoma pleomórfico, eh, su nombre nos explica, ya nos indica, adenoma, oma, la terminación oma es tumor benigno, adeno es glandular. Pleomórfico quiere decir variados tipos de tejidos, por eso que se llama tumor mixto benigno, porque hay tejido epitelial y tejido mesenquimal que prolifera. Es el tumor más frecuente de las glándulas salivales mayores o menores. Clínicamente se puede presentar a cualquier edad, más en mujeres, ¿no? El 50% de los tumores intrabucales son de las glándulas salivales menores. Son móviles, son bien delimitados, móviles, excepto en el paladar duro, porque la mucosa es una fibromucosa y entonces es rígido, no permite que se desplace fácilmente. Es móvil, es firme, es indoloro y no se ulcera. En la parótida son de crecimiento lento por debajo de la oreja, pero pueden crecer como no le duele al paciente y puede seguir creciendo hasta un tumor inmenso, gigante, ¿no? Aquí tenemos entonces una paciente con ese tumor adenoma pleomórfico en la parótida.
grande entonces. Y acá tenemos otro adenoma pleomórfico en la mucosa labial. Son bien delimitados, firmes, móviles, ¿no? Bueno, hasta ahí todo va bien. En la cavidad oral, otro sitio frecuente también es el paladar, y en este caso aquí también está delimitado, pero no se mueve debido al tipo de la mucosa que lo recubre, ¿no? Entonces, una biopsia va a permitir pues el diagnóstico confirmatorio del tumor para proceder al tratamiento. ¿Y qué vamos a ver? Primero que tiene una cápsula, está bien delimitada, tumor benigno. Hay proliferación epitelial, células mioepiteliales, epiteliales que forman conductos, ductos, áreas sólidas también de tejido epitelial y tejido mesenquimal, tejido conectivo fibroso, tejido laxo, mixoide, es decir, diferentes tipos, condroide, puede ser diferentes tipos mesenquimales. Entonces, mixto, ¿por qué? Porque hay proliferación epitelial y proliferación mesenquimal y es variado, de variados tejidos. Entonces, este es el adenoma pleomórfico. Y para su tratamiento y pronóstico, el tratamiento es quirúrgico, tiene que eliminarse completamente. No se recomienda la nucleación de los tumores mixtos de la parótida por el riesgo de la recurrencia. Entonces, cuando se trata de la parótida, no solamente sacar el tumor, sino es mejor hacer una parotidectomía, es decir, sacar la parótida, un lóbulo de la parótida donde está comprometido, es decir, un poco más del tumor. ¿Por qué? Porque si recurre, si hay recurrencia o hay zonas de malignidad o alguna otra cosa, no se puede volver a intervenir esta zona, porque recuerden, aquí pasa el nervio facial y el cirujano pues no volvería a intervenir en una zona que ya ha sido intervenida, ¿no? Entonces, como no se hace eso, no se debe hacer, le suelen dar tratamientos complementarios, quimioterapia, radioterapia en la zona para complementar, pero ya eso lleva a complicaciones, ¿no? Transformación maligna, etcétera, otras complicaciones. Por eso que cuando se trata de la parótida, una vez abierta, es mejor sacarlo un poco más. La posibilidad de transformación maligna es mayor cuando los pacientes recibieron radioterapia. Entonces tampoco se puede complementar. Entonces es mejor sacar con seguridad. Ya. Hasta ahí terminamos lo que es neoplasias benignas. Y ahora vamos al grupo de las neoplasias malignas. Los tumores malignos de las glándulas salivales. También es una lista larga de tumores malignos de glándulas salivales. Tenemos al carcinoma mucoepidermoide, el carcinoma adenoide quístico, el carcinoma de células acinares, el adenocarcinoma polimorfo de bajo grado de malignidad, bueno, etcétera, etcétera. De todas estas, el carcinoma mucoepidermoide guarda especial importancia y nos vamos a referir a esta, pero vea que las podemos ver en glándulas mayores y en glándulas menores, ¿no? Una lista larga. El carcinoma mucoepidermoide. Lo primero que tengo que mencionar es que no es lo mismo carcinoma epidermoide que carcinoma mucoepidermoide. El carcinoma epidermoide que conocen, que es una neoplasia maligna de la cavidad oral, la más común, la más frecuente, está originada en el epitelio, perdón, el carcinoma epidermoide, como decía, está originada en la mucosa de la cavidad oral, en el epitelio de la mucosa oral, mientras que el carcinoma mucoepidermoide lo estamos viendo aquí en glándulas salivales. ¿Por qué? Porque está originado en el conducto de la glándula salival.
y se llama carcinoma, neoplasia maligna epitelial, mucoepidermoide, porque son tumores epiteliales productores de mucina, mucosa o saliva. Entonces son células productoras de mucosa y células epiteliales. Entonces, estos derivan de los segmentos intralobulares e interlobulares de los conductos salivales. Entonces, de ahí se origina este carcinoma. ¿Sí está clara la diferencia, por favor? ¿Se entendió o quieren que repita? No es lo mismo carcinoma epidermoide que carcinoma mucoepidermoide. ¿Está claro, por favor? ¿Alguien que me responda? ¿O la delegada? ¿Me quieren responder? ¿Se entendió? ¿Está claro? Sí, doctora. Ya, listo. Entonces, en el caso del carcinoma mucoepidermoide, tiene una estructura bifásica, las células epidermoides y las células productoras de mucosa saliva. Afecta más a la parótida, pero también lo podemos ver en glándulas salivales menores. Pacientes adultos son los afectados más comúnmente. Acá tenemos entonces afectando una apariencia extraoral de un tumor intraoral en este señor. Y también vemos acá otro afectando las glándulas salivales menores de la mucosa labial. Vean que se trata de un nódulo tumor ulcerado en este caso, ¿no? En el caso del señor, se toma una tomografía y vean, este es el lado que está conservado con su seno maxilar y aquí vemos que el tumor ha invadido toda esta zona hasta el seno maxilar y sigue penetrando, es una neoplasia maligna, ¿no? Entonces, una biopsia incisional va a permitir determinar el diagnóstico para proceder a su tratamiento. ¿Qué vamos a ver? Es esto, proliferación epitelial, células conductales, ¿no? Y entonces aquí vemos que hay unas células tipo epitelial o mioepiteliales acá, oscuritas, y acá vemos que hay formando ductos con un poco de una sustancia eosinófila dentro. Esto es células productoras de mucos o saliva. Y si queremos corroborar, hacemos una coloración de paz y vamos a ver las células que están produciendo saliva y la saliva, paz positiva. Entonces de ahí que su nombre es carcinoma mucoepidermoide. En cuanto a tratamiento y pronóstico, noten que es una neoplasia maligna. El pronóstico, el 90% de sobrevivencia a 5 años, pero puede ser, pero depende del grado histológico. Entonces, el patólogo les va a decir, ¿es un tumor de bajo grado de malignidad o de alto grado de malignidad? De acuerdo a los hallazgos histopatológicos, ¿no? Si es un carcinoma mucoepidermoide de bajo grado de malignidad, tiene una evolución clínica similar a la de un tumor mixto benigno, el 98% de curación. Pero si el carcinoma mucoepidermoide es de alto grado de malignidad, el 60% de los casos se manifiestan metástasis locales o a distancia. El 40% a los 5 años y 25% menos de curación. Entonces va a depender del grado de malignidad. Si se trata del tumor primario y solamente no hay metástasis, el tratamiento de este es quirúrgico. Pero en casos graves puede requerir quimioterapia, radioterapia para complementar o para reducirlo, ¿no? Entonces, ahí está la neoplasia maligna de glándulas salivales. Carcinoma mucoepidermoide. Ya. Entonces,
Hemos visto la patología de glándulas salivales, haciendo un recuento, hemos visto lesiones reactivas, como el mucosele, por ejemplo, serolitiasis, hemos visto infecciones bacterianas y virales, hemos visto inmunitarias, como el síndrome de Sjögren, hemos visto tumores benignos como el adenoma pleomórfico y tumores malignos como el carcinoma mucoepidermoide. ¿Se entendió? ¿Todo está bien? ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta, duda o algo que quieran que repita, por favor? Los escucho. ¿Todo está bien? ¿Alguien me quiere responder, por favor? Doctora, todo está bien. Ya. Nadie tiene más preguntas, comentarios, nada. Bueno, entonces, si todo está bien, está claro, revisen, repasen y bueno, nos seguimos en contacto. Buenas tardes con todos. Gracias, doctora. ¿Cómo? ¿Le escuchó? ¿Había un comentario? Parece que no. Buenas tardes.